Hola a todos, hola a todas, hola a todas. Estamos justo en la hora, bien puntuales. Eh, y esta es la cuarta de las 8 sesiones de esta versión 2024 del taller de Humanismo Contemporáneo y sus derivas. ¿Ya? Eh, y en la sesión pasada nos volcamos sobre todo dentro del siglo XIX a los aportes que el marxismo y sobre todo el propio Marx, más que el marxismo en toda su tradición, que el propio Marx podría estar haciendo en términos de esta especie como de mosaico de elementos que componen el humanismo contemporáneo, que no es necesariamente un mosaico consistente, puede ser contradictorio, puede tener como visiones encontradas. Después vamos a empezar a ver incluso ciertas contradicciones dentro del propio humanismo, ¿ya? Va a haber toda una discusión intramarxista, o sea, dentro del marxismo, que se desata principalmente en los años 60 del siglo pasado, con Luis Althusser y con el estructuralismo marxista, que es la pregunta si acaso el marxismo es un humanismo o no es un humanismo, ¿ya? Y sobre eso voy a volver en un rato más, ¿ya? Pero lo que habíamos visto de la clase pasada era, en primer lugar, por supuesto, la crítica, la visión de la historia en Marx, este materialismo histórico, esta historia que se mueve mucho más por los conflictos dentro de la estructura productiva y todo lo que eso irradia hacia los conflictos sociales como motor de la historia, es decir, la relación conflictiva capital-trabajo, la relación conflictiva entre las clases sociales que se constituyen en torno al trabajo, sea desde el lugar del dominador o desde el lugar del dominado, o el lugar del explotador y el lugar del explotado, y que para Marx, a diferencia de Hegel, en que la historia se movía mucho más por una especie de dinámica inmanente de la razón en la historia, para Marx, que se autoproclama como materialista y materialista dialéctico, porque le hace toda una crítica a un materialismo simple anterior a él, ¿sí? O que llama vulgar. Para Marx, en cambio, la historia sí tiene una lógica, sí tiene un movimiento, sí tiene una racionalidad, pero que no es la racionalidad de la conciencia, ¿ya? Que va de alguna manera creando la historia, sino que es la dinámica material, sobre todo en el campo de la producción y reproducción social que sea en el mundo del trabajo, en el mundo de la producción. ¿Sí? Y como ahí se constituyen grupos antagónicos, y desde ahí Marx hará toda su propuesta, además de su crítica, que es la propuesta de una revolución socialista y de fases posteriores de socialismo y comunismo hasta la desaparición del Estado, de lo cual logró hablar muy poco, porque le costaba imaginársela, como a cualquiera, ¿ya? Pero le llamaba a esa utopía marxista, la utopía del comunismo, le llamaba asociación de productores libres. Es decir, la idea de productores, es decir, todavía de que hay un campo productivo que es esencial, ¿ya? Pero un campo productivo marcado por el signo de la libertad. Marcado por el signo de la libertad significa básicamente en contraposición a una relación contradictoria, ya de coacción, de explotación o dominación que se daría en el trabajo en toda la historia precedente, de las relaciones de producción esclavista, de las relaciones de producción feudal, de las relaciones de producción del capitalismo comercial, de las relaciones de producción del capitalismo industrial, etcétera, ¿ya? Es decir, sería esa utopía, y Marx en ese sentido sigue de alguna manera siendo humanista porque está proyectando una utopía de la libertad, que es una de las marcas del humanismo contemporáneo, siempre como llevamos la libertad, ¿ya?, a un espacio compartido, ¿ya? Es decir, que la libertad no es solamente una libertad individual, ¿ya?, como lo propone el individualismo burgués, digamos, sino que la libertad es también una especie como de modo de organización social que hace que seamos al mismo tiempo muy sociables y muy libres, ¿ya? Yo creo que en Marx ese esfuerzo por conciliar libertad y fraternidad, dos de los grandes valores de la Revolución Francesa, está muy clara en la utopía comunista. Esta asociación de productores libres, ¿sí? Está lo asociado y está lo libre a la vez, y girando en torno a lo que él considera que es el motor de la historia, que es el campo de la producción, el campo productivo. Un campo productivo que, según la propia visión de Marx,
merced al desarrollo científico-técnico, es decir, a, la- a la- a llevar el campo del conocimiento al mundo de la producción, cosa que empieza con la revolución industrial de manera muy fuerte, ¿ya? Pero llevado a su extremo significaría de que la parte que queda reservada a los seres humanos en el ámbito de la producción no es la parte desgastadora, no es la parte mecánica, no es la parte repetitiva, no es la parte alienante, sino es la parte creativa. ¿Ya? Es como la visión de la utopía productiva. ¿Ya? Y en eso, nuevamente, creo que Marx sigue siendo también humanista. Es decir, la idea de un trabajo dignificador, la idea de un trabajo creativo, versus la idea de un trabajo alienante, ¿ya? O mecánico. ¿Sí? Eh, Habíamos quedado también en la clase pasada, en la última parte de la clase, y yo traté de resumir un concepto que para mí es clave en Marx, y es clave también para discutir su aporte al humanismo contemporáneo, que es el concepto de la crítica. ¿Qué significa la crítica? Porque uno podría pensar que dos pensadores tan disímiles entre sí y bastante contemporáneos como Nietzsche y Marx, ¿ya? Desarrollan con mucho énfasis esto que cada cual, con acepciones muy dispares, llama la crítica. ¿Ya? En el caso de Nietzsche, sobre todo la crítica de la moral, ¿ya? En su libro La genealogía de la moral, eh, y en el caso de Marx, la crítica del capitalismo. Es decir, uno es mucho más la crítica, una crítica orientada a los valores y a la cultura, y cómo eso se traduce en la forma en que los seres humanos se relacionan y se manipulan entre sí, en el caso de Nietzsche. Y en el caso de Marx, la crítica mucho más volcada hacia las relaciones materiales de producción, donde uno ocupa un lugar de dominado y otro ocupa un lugar de dominador, o de explotado y explotador, ¿ya? O de quien se apropia de los frutos de la producción, ¿ya? Y quienes los produce, que es el trabajador. En el caso de la crítica, en Marx, además, hay otros elementos adicionales que yo creo que son interesantes. Uno es eh, que cuando Marx habla de la crítica, ¿ya? Hay un libro que es La crítica de la economía política, eh, está pensando sobre todo en criticar ciertas tendencias ideológico-intelectuales de la época. ¿Ya? La primera, es la crítica de la economía política, la crítica muy pormenorizada, muy fuerte que le hace sobre todo a la economía política del liberalismo inglés del siglo XVIII, de finales del XVIII, de Adam Smith y de David Ricardo, en que plantea que la economía política, ¿ya? Como especie de ciencia de la sociedad y de que da cuenta del crecimiento económico como núcleo del progreso colectivo, núcleo del progreso social, ¿ya? Cómo se genera la riqueza de las naciones, cómo se incrementa la riqueza de las naciones. Lo que la gran crítica a la economía política que le hace Marx, o dos o tres de las, digamos, críticas principales son, la primera es que si bien la economía política reconoce que el trabajo, dentro de los factores de producción, que son el trabajo, la tierra y el capital, el trabajo es como el principal, el protagónico, ¿ya? Sin embargo, aunque la economía política clásica le conceda al trabajo ese rango, ¿ya? O ese estatuto de ser el factor de producción más protagónico, ¿ya? Aún así no logra ver que el trabajo está siendo explotado, que está siendo, digamos, alienado, ¿ya? Y que, estructurar el crecimiento y el progreso en torno a la propiedad privada de los medios de producción, o sea, de las fábricas, de los campos, etcétera, la propiedad privada, y estructurarlo en términos de el móvil de la ganancia privada como principal móvil de dinámica productiva, de dinámica del progreso, ¿ya? Dice Marx, realmente es dispararse en el zapato, en el sentido que es no entender, ¿ya? La economía al servicio, ¿ya? Del progreso genuino, ¿ya? Y de la igualdad y de la libertad, etc. ¿Mm? Y por otro lado, también señala Marx en su crítica a la economía política, y esto es muy dudoso desde el punto de vista de la verificación histórica posterior, ¿ya? Pero lo que señala Marx es que en la economía capitalista, que es la economía desde la cual reflexiona la economía política clásica, que en la economía capitalista, ¿ya? Dice,
llega un punto en que se constituye un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas que son sobre todo las capacidades técnicas, ¿ya? Eh, ¿Por qué dice que se constituye en un freno? Porque como lo que prima como criterio son los intereses de un grupo reducido, que son los capitalistas, ¿ya? Si para ellos, ¿m?, no es conveniente que las fuerzas productivas se desarrollen todo lo que pueden desarrollarse, no van a promoverlas, no van a promover su desarrollo, ¿ya? En cambio, el interés colectivo, mucho más representado por el mundo del trabajo, es que las fuerzas productivas se desarrollan al máximo. Esto es una hipótesis cuestionable desde el punto de vista histórico. Digo cuestionable porque finalmente, digamos, el desarrollo de las fuerzas productivas terminó siendo mayor, sobre todo en la competencia capitalista-socialista durante la Guerra Fría, del lado del capitalismo que del lado del socialismo, ¿ya? Pero bueno, eso es una historia posterior. ¿Mm? Hace también una crítica Marx, no solo la crítica de la economía política, hace una crítica también del trabajo capitalista, que es este trabajo alienante, sobre el cual voy a volver enseguida. Hace una crítica también eh, eh, del, eh, del idealismo filosófico, porque él es materialista, ¿no? De Hegel sobre todo. Hace una crítica también de sus colegas, los primeros socialistas, como fueron Saint-Simon, como fue Owen en Inglaterra, porque decía de que les faltaba una visión científica de la historia. Marx es hijo del positivismo, o sea, o es contemporáneo del positivismo, y él cree estar haciendo ciencia, ¿ya? Básicamente. Y él aporta una teoría de la historia que para él es una teoría científica de la historia, ¿ya? En que cree descubrir las reglas que subyacen al movimiento de la historia. Eso es un poco el materialismo histórico. Y dice que en general el problema con los socialistas de la época es que no leen un poco las reglas que dominan la historia, sino que están más bien como inspirados en una especie de wishful thinking, de buenas intenciones, ¿ya? De una especie de pensamiento como positivo, pero no positivista, ¿ya? Eh, entonces, y ahí, entre todo esto, eh, eh, yo diría que en lo que más contribuye Marx al acervo del humanismo contemporáneo desde el punto de vista de su noción de crítica, ¿ya? Es en el caso del joven Marx, ¿ya? En su primera obra importante, conocida, que son los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que consta de 3 o 4 apartados, pero el primero es el que de alguna manera quedó como oleado y sacramentado, que se llama el trabajo alienado o el trabajo enajenado, y que un siglo después lo tomó Erich Fromm, ¿ya? Es decir, desde el punto de vista de la psicología humanista, en su libro Marx y su concepto del hombre, ¿ya? Diciendo aquí hay una clave para entender la psicología como un poco los orígenes de esta psicología humanista en este trabajo de Marx. ¿Mm? En este primer apartado de los manuscritos de 1844, Marx era un muchacho aún, como dice la canción, ¿ya? O sea, si nació en 1818, publica a los 26 años los manuscritos económicos filosóficos. ¿Y qué es lo que básicamente dice el trabajo alienado o el trabajo enajenado? En primer lugar, es interesante la palabra alienación, porque la palabra alienación tiene dos acepciones, una que es más de carácter social y otra que es más de carácter psicopatológico. Es decir, el alienado, en términos psiquiátricos, vendría a ser el loco o el psicótico, ¿ya? El alienado, el enajenado, ¿ya? Eh, y hay un libro muy interesante de otro psicólogo cercano a Fromm, que fue Joseph Goebbels, sobre esta idea, esta doble acepción de la alienación, ¿ya? Y la otra es la que pone Marx, cuando habla del trabajo alienado, ¿ya? Que va a tener que ver más que ver con la alienación social, ¿no? Con la psicopatológica. Y vamos a tener que esperar mucho tiempo para que llegue hoy día un tipo como Byung-Chul Han, pero ya yo diría que un poco antes Sigmund Bauman lo había como planteado también,
la relación estrecha entre alienación en el trabajo y psicopatología colectiva. ¿Ya? Eh, pero en todo caso, vuelvo al capítulo 1 de los manuscritos de 1844 y su gran contribución al humanismo contemporáneo con esta idea del trabajo alienado. Usa la palabra alienación, Marx, la palabra alienación, como sustracción. El trabajador, él dice, hay tres formas de alienación. ¿Ya? Dice, hay una primera forma de alienación que es la relación del trabajador, está hablando de las relaciones capitalistas de producción, ya estamos en 1840, de las relaciones capitalistas de producción, donde están los medios de producción de propiedad del capitalista, o sea, el capital, y está el trabajo, o sea, los trabajadores que entran allí a producir. Pero entran allí a producir en virtud de un contrato a cambio de un salario, donde el capital les compra la fuerza de trabajo, les pone un precio y les compra la fuerza de trabajo. Y lo que producen los trabajadores no pasa a propiedad de ellos en tanto productores, ¿ya? Sino que se les sustrae, se les aliena el producto de su trabajo. De ahí viene la palabra, de ahí viene el uso específico de la palabra alienación ahí, ¿no? A los trabajadores se les aliena el producto de su trabajo. El producto se separa de su creador, ¿ya? Se separa de su creador, va a parar a manos del capital, porque el capital es el dueño del producto del trabajo del trabajador, ¿ya? Y luego, fuera del lugar de trabajo, ¿ya? Allá en el mercado, ¿m? Allá donde se adquieren en una economía ya monetarizada los bienes para la supervivencia, ese trabajador se enfrenta al producto de su trabajo como algo que tiene que comprar incluso. Es decir, al enfrentarlo como algo que tiene que comprar, lo enfrenta como un ente extraño, ¿ya? Que no está adherido a él, sino que está separado de él, y por lo cual tiene que pagar para reapropiárselo. Entonces, la alienación tiene que ver también con la extrañeza o el extrañamiento, ¿ya? El trabajo alienado tiene que ver con esta idea de que yo produzco algo que luego se me hace extraño a mí mismo en tanto productor, ¿ya? Esa es también el juego etimológico o el juego semántico con la palabra alienación, ¿ya? Esto se me hace extraño. Esto me produce extrañeza. Y ahí volvemos a la noción más psicopatológica de la palabra alienación. Aquel que se siente extraño, aquel que siente este sentimiento de extrañeza, ¿ya? Como que no es sí mismo, como que no es uno mismo, o como que está así escindido incluso. ¿Ya? El trabajador queda escindido entre su actividad y el producto de su actividad, ¿m? Porque ambas cosas se separan. Una se la apropia el otro, se la apropia el capitalista. Entonces Marx dice que esta primera forma de alienación, ¿ya? Esta primera forma de alienación, de alguna manera permea la actividad misma, y ahí dice que esa es la segunda forma de alienación, que es la actividad productiva. Es decir, como el producto se me aliena, el producto se me vuelve extraño, entonces la actividad que lo produce también se me vuelve extraña. Me siento extraño en la actividad. No soy yo aquí, ¿ya? No soy yo porque el resultado de mi actividad no es algo que me pertenece, es algo que yo enfrento como extraño, luego en el mercado. Entonces, esa actividad se me hace extraña. Y esa segunda forma de alienación, ¿ya? Tiene también en el joven Marx otra connotación. No solo la actividad se me hace extraña porque su producto no me pertenece, ¿ya? Se lo apropia el capital, sino que esa actividad también se me hace extraña porque estamos en un mundo, ¿ya? De la revolución industrial, o sea, en la primera revolución industrial, con condiciones de trabajo miserables, con un trabajo extenuante de 12 horas al día, con una retribución miserable a esa actividad, sin poder hacer otra cosa, porque no hay oferta para hacer otra cosa, ¿ya? No tengo ninguna otra posibilidad. ¿Mm? Y además es un trabajo absolutamente mecánico que se me impone como rutina. Yo no decido qué es lo que hay que hacer, ¿ya? No hay nada que yo pueda introducir como sello personal en esa actividad, sino que es el que lleva al extremo esta cosa mecánica, ¿no es cierto? Es Taylor o el Taylorismo o la administración científica del trabajo
a principios del siglo XX. Pero es esta la idea, ¿no? Del trabajo industrial repetitivo, mecánico, extenuante, embotante, ¿ya? Que no estimula las capacidades creativas, que en realidad, en lugar de dignificar la actividad productiva, ¿ya? La embota, la aliena, la cosifica, ¿ya? Entonces, ahí tenemos otra acepción también de trabajo alienado, una segunda acepción, ¿ya? De la actividad como una actividad embotante, como una actividad extenuante, como una actividad deshumanizadora. Eh, y una tercera acepción digamos, de la alienación del trabajo en el joven Marx es lo que él llama la dimensión genérica de la alienación del trabajo. Que esto que me pasa a mí, ¿ya? Y que le pasa a los otros, es como la norma, la norma del trabajo, la constante del trabajo. Y por lo tanto es algo que permea genéricamente, ¿ya? Es decir, que de alguna manera reconfigura, ¿m? Lo humano marcado por lo social, porque lo social es la existencia social, recuerden la frase de Marx, la existencia social la que determina la conciencia, como lo dijo antes en la ideología alemana, ¿ya? Entonces, esta existencia social, que es el trabajo alienado, ¿ya? Eh, permea la conciencia, pero la conciencia colectiva. Entonces, hay una alienación genérica, ¿ya? Hay una alienación genérica al tomar un poco esta forma como signo de la fatalidad incluso, ¿ya? Como algo que se nos viene, como que el mundo nos fuera extraños a los hombres en eso. Entonces, la crítica, la crítica tiene este tremendo poder en Marx, ¿no? De ir mostrando, diciendo, bueno, aquí está el núcleo, porque el trabajo es lo que finalmente, el trabajo productivo es lo que configura, no la determina totalmente, pero lo que de alguna manera configura el espíritu humano del momento, de la época, ¿ya? Tiene una determinación sobre la conciencia, y el trabajo alienado, por lo tanto, ¿ya? Va a tender a producir una conciencia alienada. Entonces, de esto se agarra Fromm, un siglo después, ¿ya? En Marx y su concepto del hombre, para hacer su crítica del capitalismo, ¿no? O sea, que hay una alienación de la conciencia en virtud de esta alienación de la existencia social que es el trabajo, ¿ya? Eh, y este es un Marx claramente humanista, ¿ya? O sea, esta crítica es un aporte al humanismo contemporáneo en el sentido de que, o sea, si es cierto que el trabajo, que además porque es lo que bueno, era más de hombres, pero el trabajo en la Revolución Industrial ocupaba a mujeres y niños también, ¿ya? Si el trabajo es lo que más nos ocupa en nuestro día a día, y si está alienado de esa forma, ¿ya? Nos niega como personas. Entonces hay aquí una especie de deuda pendiente eh, o digamos, de negación de lo humano en las relaciones capital-trabajo dentro de la revolución industrial. O sea, aquí algo tenemos que hacer al respecto. Y por supuesto aquí viene la carreta de la revolución. O sea, Marx se sube a la carreta de la revolución, está siendo testigo de las primeras movilizaciones, parte además él mismo como agitador ilustrado, ¿no? A los lugares donde se hacen las huelgas, y convencido precisamente de que, y ahí mete la dialéctica de por medio, de que eh, esta negación de lo humano, ¿ya? Va a ser la antesala de una negación de esa negación, es decir, de una revolución, ¿ya? De una transformación que cambie las cosas de lugar, que dé vuelta la tortilla de alguna manera. No exactamente eso, porque dar vuelta la tortilla sería muy mecánico, ¿ya? Pero que hay una dialéctica histórica que es que el padecer la alienación lleva finalmente a una conciencia crítica frente al modelo en que estoy viviendo. Y esa conciencia crítica, hecha colectiva, masificada, etcétera, moviliza a la gente, ¿ya? Y la moviliza en torno, digamos, en contra de este modelo que aliena, ¿ya? Que aliena, que domina, porque hay relaciones completamente asimétricas de poder entre el capital y el trabajo, hasta hoy, digamos, ¿no? El capital siempre tiene un poder
porque está rodeado, digamos, de resortes o dispositivos de poder que aplica, desde el ejército, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? O la prensa, la ideología dominante, eh, la manipulación de la ley, ¿ya? Etcétera. Y entonces, Marx dirá que aquí lo que tenemos es que la realidad concreta en realidad está negando la libertad del sujeto, la autorrealización del sujeto, ¿m? En este régimen de proletarios y capitalistas, en este régimen de trabajo alienado, en este régimen de dominación de la fuerza de trabajo desde el capital. Esta es la visión así, él dice, y todavía Marx, incluso el joven Marx, y esta es una crítica que, le va a hacer, que se le va a hacer después, ¿ya? Habla de la esencia humana, ¿ya? Porque cuando uno habla de la esencia humana, uno es medio como idealista en el fondo, no es muy materialista, ¿ya? Habla todavía de la esencia humana y decir que el trabajo degrada la esencia humana, ¿ya? Pero bueno, pero está bien, cosifica el espíritu, ¿ya? Es decir, cosifica en el sentido que convierte el trabajo que supuestamente que es la marca de lo humano, ¿no? Es decir, esta idea de poder transformar mi entorno en aras de producir bienes y servicios para generar bienestar y progreso, ¿eh? Ese sentido del trabajo. En lugar de estar dignificado por esa vía, ¿m? El trabajo se cosifica y utiliza la palabra cosificación o la palabra más filosófica de reificación, pero es cosificación finalmente, ¿ya? Es decir, que en este caso es como, bueno, no sé si recuerdan que en Kant, en el siglo XVIII, cuando Kant adhiere al iluminismo y a la Revolución Francesa y etcétera, uno de los principios de la ética universalista kantiana, ¿ya? Donde está como casi el alma del humanismo, ¿ya? Es nunca tomes a otro ser humano como un medio, como un mero instrumento, siempre considéralo como un fin en sí mismo. Dice la idea de que hay una dignidad intrínseca a lo humano, hay un estatuto de ser un fin en sí mismo, ¿ya? Del humano. En el trabajo alienado está la cosificación del humano. Es decir, el capitalista no toma al trabajador, dirá Marx, como un fin en sí mismo. No procura dialogar de igual a igual, ¿ya? Sino como un instrumento que le acreciente la generación de su riqueza personal, ¿ya? De sus ganancias. Entonces hay una cosificación, es decir, una conversión total del otro en instrumento, en mero instrumento. En un instrumento anónimo que el capitalista ni siquiera conoce, ni siquiera le ve la cara, porque la industria es un lugar, es de una escala muy grande además, ¿ya? Eh, entonces, la deshumanización va por ahí también, va por el hecho, digamos, de esta instrumentalización del ser humano. Y la crítica de Marx va también en gran medida por ahí. Más tarde, ¿m? Más tarde en el propio Marx, eh, en, eh, en el Capital, ¿ya? Al final del primer capítulo, del primer tomo del Capital, sobre la teoría del valor, hay otro elemento, otra contribución muy interesante, yo creo, de Marx al humanismo contemporáneo, ¿ya? Y que es, o sea, hay dos contribuciones que están precisamente en ese capítulo. Uno es que hasta entonces Marx hablaba de la explotación en el sentido de que al trabajador se lo estrujaba, ¿ya? Eh, y con toda razón, digamos, o sea, con toda razón hablaba de eso, ¿ya? Lo que él va, pero es un poco largo como para detenerme en esto ahora, aquí, o sea, pero vamos a pasar así como por encima. En el primer capítulo del Capital, Marx lo que descubre o lo que cree descubrir, básicamente, ¿m? Y que él le va a llamar la plusvalía, ¿ya? Marx se hace una pregunta. La pregunta que se hace que se hace Marx es, eh, ¿cuál es la fuente del valor de las cosas que producimos? ¿O cómo se mide el valor de las cosas que producimos? Y hace una larga perorata, hace una larga disquisición a lo largo del capítulo, pero al final llega a una formulación
que no nos vamos a detener mucho, pero dice, el valor de las cosas es el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Socialmente necesario significa para el promedio del momento, el promedio de productividad de la gente del momento. El tiempo que toma, ¿ya? Sumando lo que todos aportan, para llegar a ese producto, ¿m? Es lo que le va a dar el valor específico a ese producto. ¿M? Y a cambio de eso, el trabajador recibe algo. Y lo que va a decir es que el trabajador recibe solo una parte del valor que aporta, es decir, del tiempo de trabajo que pone para producir un objeto. Y que hay otra parte del valor que se la queda el capitalista, ¿ya? Que se queda con el objeto, que se queda con el producto. Entonces, ahí lo que va a decir es que el capitalismo funciona sobre la base de un robo sistemático y cotidiano. Que el capitalista le roba sistemáticamente al trabajador una parte del valor que el trabajador aporta. Es decir, le paga una parte de su tiempo de trabajo, pero una parte de su tiempo no se lo paga. ¿Ya? Que está encarnado en el producto del trabajo, sino que se lo queda el capitalista. Entonces, la explotación la va a entender como plusvalía, a eso le llama la plusvalía, ¿ya? A ese valor adicional que no es retribuido al trabajador, sino que se lo apropia exclusivamente el empleador o el capitalista. Esa plusvalía, ese plusvalor, ¿ya? Es lo que es la fuente de enriquecimiento del capital, ¿ya? El capitalista dirá que, bueno, que lo necesita para reinvertir, ya, lo que quiera. Pero para Marx es un, entre comillas, robo sistemático de la plusvalía. Y el capitalismo está montado, ¿ya? sobre, sobre la cotidianidad del robo, digamos, el robo instituido, institucionalizado, ¿ya? Que sería el del capitalista. Ya. Todo esto lo podemos discutir después, que si es así, no es así, hasta dónde, pero lo que más interesante todavía que eso, desde el punto de vista de, porque eso es otra vez una crítica a la deshumanización, ¿ya? Del capitalismo, el hecho de que esté edificado sobre la base de un robo sistemático, ¿ya? Es un trabajo no retribuido en términos de lo que merece retribuirse, sino que también hay una parte que es muy linda de este, que es con lo que remata el capítulo del valor, que se llama el fetichismo de la mercancía, ¿ya? Que es otro aspecto del marxismo, que es muy interesante, ¿ya? Y es muy interesante que use la palabra fetichismo, ¿ya? Porque la idea de fetiche viene de otro lado, viene de la antropología. Después también la va a tomar el psicoanálisis. Pero en el fetichismo de la mercancía lo que dice Marx básicamente es esto, es que todo objeto en un mundo capitalista, en un mundo de mercado, en el mundo nuestro, todo objeto tiene un valor de cambio y un valor de uso. El valor de uso es la utilidad que nosotros vemos en el producto que adquirimos en el mercado. ¿Qué utilidad le damos? ¿Ya? Ese es el valor de uso. Y el valor de cambio es el precio, básicamente. ¿Ya? Es básicamente cuánto cuesta eso. Y yo, ¿no es cierto?, haré mi cálculo de utilidad, y ahí viene el utilitarismo, haré mi cálculo de utilidad para ver si, de acuerdo al valor de uso que yo le asigno al producto, ¿ya?, su valor de cambio me resulta conveniente. ¿Mm? O sea, su precio. Y lo que dice Marx es que en una sociedad basada sobre todo en el mercado, basada sobre todo en el dinero, ya que es una unidad de cambio, eh, tiende a privilegiarse cada vez más el valor de cambio de las cosas. El valor de cambio es lo que convierte cualquier objeto en una mercancía, ¿ya? Es decir, en un producto destinado, ¿ya?, a un mercado en que tiene un valor de cambio esa mercancía, ¿ya? Es decir, cuando algo se mercantiliza es cuando adquiere un valor de cambio, básicamente. Es decir, si yo voy, corto un árbol y me hago una fogata, eso no tiene un valor de cambio, porque lo hice yo solo, sin mercado, sin nada, ¿ya? Pero si compro leña, sí tiene un valor de cambio. Y lo que dice Marx es que la dinámica del capitalismo, a medida que se va extendiendo y profundizando en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, en la vida de todos, hace que nos empecemos a relacionar incluso entre nosotros y con los objetos, ¿ya?, en función de lo que valen en el mercado, ¿ya?
Es decir, lo que termina como imponiéndose sobre todo es la idea de que todo opera sobre la base de un valor de cambio, todo opera sobre la base de su canjeabilidad, todo opera sobre la base de su convertibilidad en dinero, ¿ya? Y que por lo tanto es este denominador común el que termina a imponerse por sobre la especificidad de los objetos, por sobre la naturaleza, como una especie de segunda naturaleza que opaca y aplasta una primera naturaleza. Una naturaleza fetichizada por el dinero, fetichizada por el valor de cambio. ¿Ya? Y él dice que el problema que tenemos ahí, ¿ya? El otro problema que tenemos ahí, además de la alienación del trabajo, es esta alienación del mundo, ¿ya? De todo lo que nos rodea. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hemos fetichizado el carácter mercantil de las cosas. ¿Mm? Lo hemos de alguna manera convertido en algo que se nos impone, algo ante lo cual nos postramos, ¿ya? Esta dimensión mercantil, eh, a la que él le llama el fetichismo de la mercancía, porque un fetiche precisamente es algo frente a lo cual uno se postra, es algo que nos domina, es algo que es de alguna manera impenetrable, pero dominante. Y él dice que también ahí hay un problema porque que la mercancía también tiene un efecto deshumanizador. ¿Por qué? Porque nos aleja, o sea, convierte la relación entre las personas también como una relación instrumental, una relación de intercambio permanente, ¿ya? De valores de cambio. Convierte la relación con la naturaleza como una relación también de objetos a transarse en el mercado. ¿Mm? O sea, la relación con el mundo. Entonces, desde el punto de vista de la crítica y su aporte al humanismo contemporáneo, también un elemento que después tuvo mucho desarrollo en la teoría social, ¿ya? Eh, es esta idea, digamos, de esta fetichización del carácter mercantil de todo, ¿ya? Y que, que opera, que de alguna manera esta mediación mercantil, ¿ya? Rompe un cierto vínculo directo con el mundo. ¿Mm? Produce una mediación intermedia todo el tiempo. Y eso tiene un efecto deshumanizador, como de extrañeza, de alejamiento también. Bueno, ujú, eh, hasta ahí, digamos, con esta crítica. Y ahora, un poco algunas contradicciones, ¿ya? Algunas contradicciones. Yo diría que una tensión fuerte y que coloca a Marx en una situación ambivalente respecto de si es o no es humanista, ¿ya? O si hemos de considerarlo o no como humanista, ¿ya? Es que por un lado hay un relato industrialista muy fuerte en Marx, ¿ya? Él preserva un relato industrialista. Él forma parte de esta especie de prototipo de utopía industrial, ¿ya? En la cual celebra, exalta, ¿ya? La capacidad de la industria como motor del progreso, ¿ya? Y por lo tanto coloca la productividad en el centro, ahí, la productividad industrial en el centro, como este es el motor que nos va a llevar, digamos, a saltos cualitativos de progreso material. Eh, y uno, entonces, desde el punto de vista del humanismo, siempre hay una cierta fricción entre humanismo e industrialismo. Es porque es la relación finalmente del humano con lo maquinal, ¿ya? O del humano con lo mecánico, ¿ya? O de lo que tiene que ver con el orden de lo sensible frente al orden ya de lo racionalizado, como es el trabajo industrial. Eh, entonces, ahí uno diría, bueno, no se le va a la mano, no se le pasa la mano un poco en ese sentido a Marx, en como poner tantas fichas sobre el industrialismo, ¿ya? Como algo casi intrínsecamente benéfico
a lo cual solamente cabe darle un golpe de timón en términos de las relaciones de producción, ¿ya? Es decir, superar la oposición capital-trabajo para convertirla en una asociación colectiva de producción, pero siempre insistiendo sobre las bondades y las virtudes, ¿ya?, de la industria. Estamos todavía, por supuesto, muy lejos del calentamiento global, ¿no? Somos mediados del siglo XIX. Entonces, y el humanismo contemporáneo, posterior a Marx, va a ser bastante recurrente, va a tener distintas instancias y momentos de crítica de esta especie como de énfasis en la dimensión productiva industrial como aquello que define lo humano, ¿ya? Aquello que marca lo humano y aquello que, por lo cual hay que apostar. ¿Mm? Entonces, ahí uno se preguntaría hasta dónde hay una especie como de problemita para poner a Marx del lado del humanismo, ¿ya? Pero por otro lado está, por todo lo que acabo de decir, que es como esta crítica de un modelo deshumanizador que supone, por lo tanto, una apuesta, ¿ya?, por una alternativa humanizadora, ¿ya? Eh, y por otro lado, o sea, hay dos valores que Marx, sobre los cuales Marx insiste mucho. Uno es el valor de la igualdad, claramente. No está tanto pensando en el sentido ético como igualdad de derechos, ¿ya? Sino que está pensando sobre todo en el sentido, digamos, de igualdad en condiciones de acceso a las fuentes de autorrealización personal, ¿ya? Igualdad en la posibilidad de desarrollo de mis potencialidades o de actualización de mis potencialidades, ¿ya? Y toda la crítica de las relaciones capital-trabajo y las críticas del modelo de trabajo dominante de su época, precisamente residen en que generan, o sea, están montadas sobre una desigualdad de base, que es la desigualdad capital-trabajo, ¿no? Y, eh, y el modelo del socialismo y el modelo del comunismo que él se imagina es un modelo donde la igualdad ocupa un lugar medular, ocupa un lugar central. Entonces, está por un lado, digamos, esta especie como de obsesión con la industria, de cierto enamoramiento de la industria, ¿ya? Y por otro lado, hay una apuesta por la igualdad. Él dice de que, y esta es una de las funciones que tiene la crítica, mostrar que lo que se presenta como tal no es tal. ¿Mm? Es decir, tiene como esta forma, la crítica opera como desenmascaramiento. Él dice, el liberalismo habla de igualdad de derechos, ¿ya? Derechos civiles, o sea, ya Locke, ¿no? Derechos políticos después, habla de igualdad de derechos, dice. Pero la igualdad de derechos en realidad queda negada en los hechos cuando la desigualdad material es tan fuerte. Es decir, es meramente retórica y el discurso de la igualdad de derechos, ¿ya?, y la mera garantía de libertades civiles como forma de garantizar derechos para todos los derechos civiles, ¿ya?, en realidad oculta detrás de sí esto que es una tremenda desigualdad material, que hace que la igualdad de derechos sea una mera como, eh, eh, no una ficción, pero algo, digamos, que una forma de ocultar una desigualdad que está detrás, ¿ya? Entonces, de que la verdadera desigualdad o la verdadera igualdad hay que buscarla en las relaciones materiales, sobre todo, ¿ya? Y respecto de la libertad, que es otro de los valores, él dice, bueno, el liberalismo dice, libertad es básicamente libertades civiles también, ¿ya? Dice, ¿qué libertad tiene, pregunta Marx, qué libertad tiene una persona que tiene dos opciones, o morirse de hambre, ¿ya?, por falta de ingresos, o vender su fuerza de trabajo a quien esté dispuesto a comprarla? ¿Mm? Que es el caso del proletario. Y claro, en una ciudad industrial inglesa de 1840, ¿mm?, el valor de la fuerza de trabajo de un proletario es muy baja y la calidad del trabajo es muy mala, ¿ya? Entonces la libertad es una falsa libertad. Claro, es dueño de su fuerza de trabajo y puede venderla, pero no tiene otra posibilidad que venderla si quiere sobrevivir, y no tiene otra posibilidad que venderla a muy bajo precio, ¿no?, y para condiciones muy malas de trabajo.
y por lo tanto es una falsa libertad también. Entonces la libertad genuina, que es la asociación libre de productores en el comunismo, cuando ya no haya esta división capital-trabajo y en fin, eh, y una serie de cosas más, ¿ya? No tiene nada que ver con esta pseudo libertad del liberalismo clásico, ¿ya? Que es una pseudo libertad porque en realidad no está dejando alternativas en los hechos. Entonces también ahí Marx es humanista, ¿ya? Porque está planteando, bueno, vamos a hablar de libertad de esta libertad del proletario, que es una libertad absolutamente restringida y que finalmente lo va a deshumanizar de todas maneras. Lo va a colocar entre las alternativas de o morir o deshumanizarse, ¿ya? O de una libertad que tiene que ver con el desarrollo coordinado, eh, cooperativo de las fuerzas productivas, ¿ya? De la industria, en fin, para que cada vez más tengamos la posibilidad de hacer cosas más creativas. Por ejemplo, o sea, en la idea de libertad en Marx, Marx habla en su visión de historia, él dice, estamos en la prehistoria de la humanidad, que llama el reino de la necesidad. Y tenemos que pasar a la historia, a la verdadera historia humana, que es el reino de la libertad. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad? El reino de la necesidad es un mundo marcado por la escasez de productos. Es decir, por la escasez de productos significa básicamente un mundo donde no basta lo que se produce para satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las personas. ¿Ya? Ese es el reino de la escasez o el reino de la necesidad. Él dice que con la revolución industrial y por lo tanto con el desarrollo de las fuerzas productivas, una vez que la industria empieza a crecer, que cada vez más utilizamos la ciencia para aumentar la producción, ¿ya? Entonces vamos produciendo más y llega un punto que sí, la humanidad, entre comillas, produce lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de toda la población. Y en ese momento está el umbral entre la prehistoria y la historia de la humanidad, ¿ya? Porque en ese momento pasamos del reino de la escasez al reino de la abundancia, o pasamos del reino de la necesidad al reino de la libertad. Libres, quedamos libres, ¿ya? De tener que, o sea, que quedamos libres porque ya estamos por encima, ¿ya? Del umbral de la necesidad. Sí, él lo pone necesidad y libertad. Una vez que satisfacemos nuestras necesidades, entramos en el reino de las libertades, ¿ya? Entonces dirá, hay un momento en la historia, y aquí está la utopía marxista, ya que pasamos del reino de la necesidad al reino de la libertad, gracias a dos componentes, un componente técnico, que son industrial, es decir, que el aumento de la producción nos libera de la escasez, ¿ya? Y un componente sociopolítico o social, que es que nos organizamos de tal modo que distribuimos lo que producimos para que todos puedan satisfacer sus necesidades, ¿ya? Una distribución mucho más igualitaria, por supuesto, ¿ya? Y que tiene que ver no con el capitalismo, sino con el socialismo y el comunismo para Marx. Entonces, que la genuina libertad es la que conquistamos por doble partida. Una, porque estamos por encima de la necesidad, entramos al reino de la libertad, ¿ya? Y dos, la segunda, tiene que ver también con el mundo del trabajo en este sentido, en que una vez que vamos desarrollando más y más la capacidad científico-técnica en el mundo del trabajo, cada vez más operaciones productivas las van a hacer las máquinas, ¿ya? Es decir, de que las máquinas se van a ir encargando en esta visión marciana, que además no es tan descabellada, o sea, pensemos nada más que hoy día en la inteligencia artificial. O sea, cada vez más el desarrollo científico-técnico se encarga de que los humanos no tengan que hacer labores ingratas, porque las hacen las máquinas, ¿ya? No tengan que hacer las cosas que no les gusta hacer, no tengan que hacer las cosas que tienen que hacer por obligación, sino que esas cosas se encargan las máquinas, ¿ya? Y que por lo tanto la actividad humana, ¿ya? Es aquella actividad que los humanos eligen libremente una vez que han podido como dejar a las máquinas a cargo del trabajo sucio o del trabajo duro o del trabajo ingrato, ¿ya? Entonces la libertad también tiene esa segunda connotación, que es que yo elijo
elijo libremente lo que hago. ¿Ya? No solamente es que estoy más allá de las necesidades básicas, sino que elijo libremente lo que hago. Y la utopía marxista, que es una utopía industrialista en el fondo, ¿m? Pero no capitalista, ¿ya? Consiste básicamente en eso, en que la libertad se hace efectiva, deja de ser un mero valor formal, ¿ya? Un mero derecho, ¿m? Se hace efectiva, cuando no soy esclavo de mis necesidades y cuando mi actividad cotidiana es una actividad que yo elijo creativamente o libremente. ¿M? O sea, tiene esa doble excepción. Bien, hasta ahí con Marx, yo creo que ya le hemos dedicado bastante. Y vamos a pasar, pero de todas maneras, eh, y aquí vamos a aplicarle un poco de crítica nietzscheana a Marx, ¿ya? Aunque no voy a entrar en Nietzsche. Eh, Hay en el marxismo, ¿ya? Eh, una utopía. Marx no la considera una utopía, ojo, ¿ya? Marx le hace una crítica incluso a los utopistas contemporáneos a él, diciendo, ustedes son utopistas, como diciendo, ustedes, y usa la palabra utopistas en el sentido negativo de la palabra. Es decir, ustedes son poco pragmáticos, son irrealistas en cómo ven a dónde puede llegar el mundo. Yo no. Yo hago ciencia de la historia y desde allí hago una propuesta de cómo encaminar las cosas hacia ese punto final, digamos. Pero de todas maneras uno no puede negar que el comunismo en Marx, del cual él habló muy poco, ¿sí? Como instancia final de la historia, tiene que ver con es una utopía. Es decir, la conquista definitiva del reino de la libertad a escala planetaria. Es una utopía. ¿Ya? Es decir, que liberar a todos del reino de la necesidad y dejar a todos el tiempo de su vida para elegir hacer lo que quieran. ¿Ya? Es una utopía. ¿Mm? ¿O no? O sea, por lo menos si lo vemos ahora, ¿ya? Donde estamos todos trabajando como bestias, es una utopía. Entonces, uno podría decir que Marx no se logra desembarazar del utopismo, ¿ya? Y que incluso que hay una cierta religiosidad aquí, ¿ya? Porque hay una cierta idea como de el fin de los tiempos. ¿Ya? Llegaremos a un momento del fin de los tiempos. Es como que el trabajo libre, el trabajador, la revolución nos redimirá del mal, ¿ya? En cierta forma, llevado a un plano más material, por supuesto, y todo. Pero hay una cierta idea de redención histórica en esta revolución que trasciende la separación capital-trabajo para llegar a esta asociación libre de productores, ¿no? Al fin de los tiempos. Entonces, eh, eh, y en la misma idea del hombre nuevo, ¿ya? Ahora ya no diríamos hombre nuevo, diríamos, no sé, persona nueva, ¿ya? Pero la misma idea del hombre nuevo, que Marx la anuncia y que después aparece mucho, ¿no? O sea, yo diría en América Latina, en toda yo diría la semántica revolucionaria de los años 60 y 70, la idea de hombre nuevo era muy fuerte, ¿ya? O sea, en el guevarismo funciona mucho esta idea del hombre nuevo, por ejemplo. Pero la idea del hombre nuevo también es una idea que está, si se quiere, permeada por un sedimento religioso, por un cierto redentorismo, ¿ya? Es decir, esa especie como, también en el caso de Nietzsche, cuando Nietzsche, en el relato de las tres metamorfosis del espíritu, dice, y al final vendrá el niño después del camello, que es el que nace con los ojos abiertos, con la inocencia pura, libre para reinventarse a sí mismo, ¿ya? Casi desde la nada, una vez que hemos logrado echar abajo todos los valores que nos tenían dominados, ¿ya? De una manera análoga, distinta, en el marxismo está, en la tradición marxista, está la idea de que
al calor de la revolución se forja un nuevo humanismo, o una nueva forma de humanidad casi, ¿ya? Porque estamos embarcados todos, ¿ya? Y entregando o comprometiendo nuestras vidas a un futuro que nos dará una plenitud de sentido como humanidad, ¿no? Es decir, la plenitud de sentido está ya en el futuro. ¿Mm? Y la plenitud de sentido desde el futuro se transfiere a un presente cuando lo asumimos como compromiso personal, cuando nos convertimos en revolucionarios. ¿Ya? Entonces, el ser revolucionario, ¿ya? Entre comillas, es como dotarse de una plenitud de sentido porque estoy convergiendo, ¿ya? En empujar la historia hacia ese reino de la libertad, que es ese reino de sentido pleno, ¿ya? Entonces, es como, yo diría, una especie como de sobredosis de humanismo, casi, ¿ya? Eh, pero tiene algo de mesiánico y algo de redentorista, ¿ya? Y algo de salvífico. ¿Mm? Y en ese sentido, ¿ya? Uno podría pensar de que hasta Marx, ¿ya? El más comecura de todos, ¿m? No logra desembarazarse del todo, ¿ya? De de esta visión escatológica de la historia, ¿ya? Hacia el fin de los tiempos, hacia un fin redentor, ¿ya? De lo humano. Y uno podría decir, bueno, ahí hay un problema, porque resulta que el humanismo, ¿m? Es cierto de que hay una parte del cristianismo que se cruza con el humanismo, sobre todo el personalismo cristiano, eh, pero por otro lado, digamos, el humanismo se supone, ¿no es cierto?, como desembarazado de los sedimentos de la religiosidad, ¿ya? Es laico, es secular, ¿ya? Entonces es como que se le colaran, ¿no es cierto?, estas como, estos sedimentos, ¿ya? A esta visión de la historia también. No digo que sea necesariamente negativo, la pregunta es si para la construcción o este mosaico que es el humanismo contemporáneo, que aquí lo vamos como componiendo y discutiendo, ¿ya? Estos sedimentos redentoristas, mesiánicos de la historia, ¿ya? Forman parte de o están contrabandeando sedimentos arcaicos, ¿ya? Dentro de un supuesto humanismo moderno. O sea, yo lo dejo como pregunta, no, no la respondo. ¿Ya? Es como una duda. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, ya todavía me queda un ratito a mí para seguir con el cassette en la boca, ¿ya? Antes de abrir la discusión, un poquito, ¿ya? No mucho. Pero para alcanzar a hablar sobre eh, esto que Marx pone, pero ya no desde Marx, que es la centralidad del trabajo en la definición del humano. ¿Mm? Si lo que nos define como seres humanos, ¿ya? O lo que nos hace humanistas, entre otras cosas, porque para Kant no lo es, claramente, o para Hegel o para otros, pero si lo que nos, si lo humano tiene es básicamente el trabajo. ¿Mm? Porque en el caso de Marx, yo creo que, por un lado, sí, ¿ya? Sí, porque el trabajo es la actividad por medio de la cual, ¿ya? Nos apropiamos, o sea, transformamos el mundo que nos rodea, ¿sí? De manera organizada y colectiva, con el fin, ¿sí? De alcanzar estadios superiores de desarrollo. Es decir, mete el trabajo, es el motor del progreso, en ese sentido, ¿ya? Para Marx, ¿ya? Y el trabajo dignificado, como debiera ser, dice Marx, es la actividad que más humaniza. ¿Ya? Es la actividad que humaniza. Es la actividad que humaniza porque es aquello en lo cual
el ser humano, y en esto Marx es bastante hegeliano, deja de ser una especie como de totalidad vacía, ¿ya? De como una especie como de realidad inmediata nomás, ¿ya? Y en su lucha, porque el trabajo también es una lucha, es un esfuerzo, ¿ya? Y en es un ir y venir, ¿ya? Se va enriqueciendo, se va desarrollando. Ese espíritu que en principio está vacío se va colmando de mundo a través del trabajo, a través de la actividad. ¿Mm? Y al mismo tiempo le va dando al ser humano, o sea, desde el punto de vista de la conciencia humana, va adquiriendo una mayor conciencia de la realidad, porque tiene una actividad en la que asume responsabilidades, en la que tiene que organizarse con otros, en la que tiene que vencer la resistencia a la naturaleza, como en el caso del modelo del artesano que trabaja o el campesino, ¿ya? Y en la que tiene que humanizar el mundo, porque para Marx, y aquí los ecologistas podrían tirarse todos en contra, ¿no es cierto? El trabajo humaniza el mundo. ¿Qué significa básicamente humanizar el mundo? Humanizar el mundo significa básicamente que yo miro por la ventana y lo que veo afuera está todo hecho por el hombre, o sea, por el ser humano, ¿ya? Aunque sea horrible, aunque sea una ciudad fea, pero igual. ¿Mm? Es decir, humanizar el mundo significa básicamente poner la impronta del humano en todo aquello que en primera instancia no la tiene, ¿ya? Que es lo que nos rodea. Esta capacidad que tiene esta especie, ¿no es cierto?, de ir como domesticando y transformando la materia prima en productos elaborados, sería como el resultado del trabajo. ¿Ya? Eh, Ahora, la pregunta es si, eh, la primera pregunta de todas, ¿no es cierto?, es si en el humanismo contemporáneo, o como nosotros lo queremos ver, porque también esto tiene un cierto margen de discrecionalidad personal, ¿sí? Si en el humanismo contemporáneo eh, se entiende el trabajo como aquello que humaniza al ser humano, ¿sí? Aquello que más humaniza al ser humano. Cuando Marx piensa en el trabajo, piensa en el hombre o la mujer que sale de su casa a trabajar. Y aquí hay una frase, bueno, al final estoy siguiendo con Marx, pero no importa. Y aquí hay una frase clave, ¿ya? Una frase clave, y que yo creo que sí se presta hoy a mucha discusión. Que está, y que se me olvidó mencionar, y que está en el primer artículo, la primera parte de los manuscritos de 1844, en el del trabajo alienado. Cuando Marx habla de lo mal que está el hombre, dice el hombre, ¿ya? Está pensando además en el hombre masculino, lo mal que está en la fábrica, dice, lo terrible, dice, es que, y miren la frase, esta frase es terrible, ¿eh? Es como para criticarla. Dice, el problema de la alienación del trabajo llega a tal punto que el hombre se siente más animal allí donde más hombre debiera sentirse, que es en el trabajo, y luego se siente más hombre allí donde más animal debiera sentirse, que es en el hogar. ¿Ya? O sea, que por supuesto que hoy día esta frase no aguanta nada. ¿Ya? O sea, ahí está la lógica, ahí está el problema, digamos, bueno, esto lo podemos, este tipo de frase, ¿no? La podemos colocar entre los activos del humanismo contemporáneo o mejor dejarla fuera. ¿Ya? Es decir, el hombre se siente en el trabajo alienado, se siente más hombre, o sea, se siente más animal allí donde más hombre debería sentirse. ¿Por qué? Porque lo explotan, ¿no es cierto? Porque lo utiliza como un medio y no como un fin, porque lo bestializan, ¿ya? En el mundo del trabajo, ¿ya? Que es el mundo que debiera humanizar, porque el trabajo es lo que humaniza, ¿m? Esa actividad humanizadora, y se siente más hombre allí donde más animal deberá sentirse, porque vuelve a la casa y finalmente tiene un ratito de respiro, después de 12 o 14 horas de explotación. Entonces, como tiene un ratito de respiro, es como decir, ¿no? Aquí vuelvo a ser yo, ya entonces se siente más hombre. Eh, pero dice, donde más animal debiera sentirse. Es decir, porque Marx estaría considerando entonces que el hogar, ¿ya?
que es la diferencia entre el espacio productivo, que sería el espacio del trabajo, y el espacio reproductivo, que sería el espacio del hogar, ¿ya? O del mundo del cuidado. Pero aquí, o sea, el problema con esta frase, primero que tiene unas tremendas implicancias de género, ¿ya? Porque Marx está pensando en un mundo de mitad del siglo XIX, donde el trabajo productivo, el trabajo asalariado fuera del hogar, lo hacen principalmente los hombres, y el trabajo, no el trabajo reproductivo del cuidado, no pagado, no asalariado, que es el del hogar, lo hacen sobre todo las mujeres. Entonces, decir que lo humano está allí donde están los hombres, básicamente, o donde están a cargo los hombres, y lo animal es allí donde están a cargo las mujeres, aunque el hombre mande igual, pero donde la mujer se encarga de trabajar, ¿ya? De hacer las actividades, entre comillas. ¿Mm? Entonces, y también esta idea, digamos, de que es el espacio estrictamente productivo, el espacio de humanización, ¿ya? Versus otros espacios, ¿sí? En los que Marx los consideraría de reproducción, no de producción, ¿ya? Y que serían no específicamente humanos casi, ¿ya? Bueno, quizás es una exageración retórica, metafórica, de eso de la frase misma que estoy tomando, ¿ya? Pero de todas maneras, ¿ya? Aquí hay todo un tema, o sea, volví a Marx por esto, que es la pregunta si acaso uno se sigue comprando para un humanismo actual, un humanismo ayornado, si uno se sigue comprando esta idea de que lo que más humaniza es el trabajo, ¿ya? Eh, Han pasado 150 años o 200 años, no, 170, ¿ya? Eh, y bueno, no sé si uno puede decir hoy día que lo que más nos humaniza es el trabajo, ¿ya? Eh, el trabajo como fundamento de la existencia colectiva. Es cierto que, porque el trabajo, eh, en cierta forma, es la distinción entre reproducción restringida, que sería en el campo del hogar, ¿ya? O socialización restringida, perdón. Socialización restringida, la familia, que es chica, ¿ya? Y socialización ampliada, que es el mundo del trabajo, ¿ya? Porque ahí uno sale y se encuentra con muchos otros. Entonces, Marx, o sea, entonces el trabajo podría ser entendido, claro, como el fundamento de la existencia social, de la existencia compartida, de la existencia colectiva, hasta cierto punto, ¿ya? Es decir, como el espacio que más allá del ámbito estricto familiar privado, nos convierte en seres más públicos. O sea, piensen ustedes sobre todo en el trabajo, quizás no ahora, pero en el modelo del trabajo durante el capitalismo industrial, ¿ya? El trabajo es el lugar, el mundo del trabajo es al mismo tiempo el mundo a través del cual las personas devienen seres agentes políticos activos, a través de los sindicatos, a través de los partidos, etcétera, ¿ya? Es decir, no es solo una sociabilidad ampliada en términos de que me organizo con otros para producir, sino que es sociabilidad ampliada al mundo del trabajo porque me organizo con otros para demandar también, por nuestras demandas, por nuestras reivindicaciones, para movilizarnos, ¿ya? Con otros que forman un sindicato y son parte de partidos y tienen proyectos, y tienen proyectos tanto, muchas veces que combinan reivindicaciones estrictamente de negociación del trabajo con cosas más amplias también, ¿ya? Es decir, hay como una especie como de construcción de una cultura política dentro del mundo del trabajo ahí también. El trabajo también es el espacio, no sé si todavía, ¿ya? Privilegiado de reconocimiento colectivo a mis esfuerzos personales, ¿ya? Porque el gran problema dentro del espacio doméstico, del espacio de reproducción restringida de la casa, ¿ya? De la economía del cuidado, es que nadie le reconoce nada a nadie, ¿ya? O a lo sumo un poco, o a lo sumo uno o dos, ¿ya? Reconocen el trabajo de quien trabaja en la casa,
En cambio, uno va al espacio laboral, que es un espacio ampliado, donde llegan otros de otros lados, ¿ya? Y es donde se da la posibilidad, no necesariamente ocurre, ¿ya? Pero es donde se daría la posibilidad de tener un reconocimiento tanto material como simbólico a mis contribuciones a la sociedad, ¿ya? Al esfuerzo que yo pongo en producir, al talento que yo puedo llegar a tener también, que pongo al producir, es decir, a mis esfuerzos y talentos. Cuando se habla, por ejemplo, en la ideología de la meritocracia, ¿ya? En, en la visión meritocrática, más que de derechos, se dice que la distribución, la distribución de los frutos del trabajo deberá darse por mérito, y el mérito es una combinación de esfuerzos y talentos, ¿ya? O sea, lo que me hace a mí meritorio es que me esfuerzo, pero también me hace meritorio que tengo ciertos talentos que a lo mejor otros no tienen, ¿ya? Y que a lo mejor me hacen o más productivo, más creativo, más inventor, en fin, lo que sea, ¿ya? Pero bueno, eh, pero tiene que ver básicamente con el espacio, con un espacio de reconocimiento, ¿ya? El reconocimiento en términos de pago material, de salario, pero el reconocimiento también en términos de valoración de la persona por parte del grupo, ¿ya? Y las organizaciones laborales tradicionalmente tenían como rituales de reconocimiento, más allá de la mera actividad laboral, ¿ya? Entonces, yo me siento representado por ciertos líderes, yo me siento reconocido por mi trabajo, yo convivo, establezco relaciones más allá de las estrictas relaciones familiares con colegas, con otros, ¿ya? Yo adhiero a causas colectivas, que trascienden mi estricta esfera personal, en el mundo del trabajo también. Es decir, todo eso tiene que ver con... Por eso también el trabajo humaniza, ¿ya? Humaniza porque si somos seres sociales, sobre todo, y si la riqueza de nuestra vida social también nos hace más humanos, enriquece nuestra humanidad, ¿ya? Uno tendría que pensar en el trabajo en esos términos, ¿ya? No solamente es una actividad humanizadora porque transforma la naturaleza, ¿ya? O porque puedo ser creativo en el trabajo, eh, sino también porque es un espacio de socialización y reconocimiento ampliado. ¿Sí? Tiene esa otra función humanizadora, ¿ya? Ahora, esto está sujeto a discusión y debate. Primero que nada, un primer elemento de discusión viene por el lado del debate de género, ¿ya? De todas de la política de género. Porque es una visión que tradicionalmente ha supuesto o ha dado por hecho lo que en inglés se llama el modelo del male breadwinner, o en castellano podríamos traducirlos como el hombre en el sentido de macho, ¿ya? El hombre gana pan, ¿ya? O el sustento masculino, ¿ya? El sustento masculino. Y que entonces a quienes se les queda reservada la opción de una sociabilidad ampliada y un espacio consagrado, colectivo, de reconocimiento, de retribución, ¿ya? Y de participación en la sociedad, serían los hombres, porque está reservado para el mundo del trabajo, quedando para las mujeres un espacio de sociabilidad restringida, con un nivel de reconocimiento mucho menor, con un nivel de acceso a activos mucho menor, ¿no? Y a medida que la mujer se va integrando al mundo del empleo, ¿ya? Y que va aumentando las tasas de participación femenina en el empleo, esto como que se va modificando, ¿ya? Pero ha sido una reivindicación tradicional desde el punto de vista de los roles de género, esa división sexual del trabajo que confina al mundo femenino un espacio de bajo reconocimiento, de baja retribución y de baja participación, que son tres palabras claves para hablar de la dimensión social de lo humano, ¿ya? Es decir, el humanismo como un humanismo que privilegia la cohesión social, el vínculo social, el reconocimiento social, colectivo, etc.
Entonces ahí hay un primer tema, ¿ya? Un primer problema, con poner tantas fichas al mundo del trabajo. ¿Mm? Estas diferencias de género, estas asimetrías de género. Y un segundo problema, o no, no es un problema estrictamente tal, bueno, por supuesto, un problema claro, pero que no sé si lo vamos a alcanzar a ver ahora, es que el modelo organizacional, y esto lo ha visto muy bien un sociólogo norteamericano, Richard Sennett, sobre todo en dos libros, un libro del año 90 y tanto en castellano, se tradujo en el 90 y tanto, que se llama La corrosión del carácter, y otro posterior que se llama La cultura del nuevo capitalismo, en que a lo que se dedica Sennett ahí no es el primero, pero yo diría que es el que lo hace como con mayor contundencia, es a mostrar cómo el nuevo modelo organizacional del capitalismo tardío, es decir, todo esto que es flexibilización laboral, que ya no es el modelo industrial del trabajo, ¿ya? Que tiene mucho más que ver con que la flexibilización en el fondo es un eufemismo para hablar de precarización, ¿ya? Pero donde ya uno no, o sea, cuando Senner habla, por ejemplo, de la corrosión del carácter, una palabra que es fuerte el título, ¿verdad? En el capitalismo tardío, en estas formas de trabajar que hay ahora, más flexibles, ¿no? Él dice de que ya no trabajamos con los mismos compañeros y compañeras de manera continua. Es decir, el tiempo de convivencia o de contigüidad y de cooperación que se requiere para desarrollar vínculos de fraternidad, de solidaridad, de compromiso, de reciprocidad, etcétera, ya no existe. Porque el trabajo flexible nos están cambiando permanentemente de interlocutores, de pares, etcétera. Entonces, esos rasgos de carácter, ¿ya? Compromiso, solidaridad, fraternidad, corresponsabilidad, cooperación, según Senen, se lograban en un trabajo en el cual teníamos pares continuos durante un tiempo sostenido, ¿ya? Y el carácter pierde esos rasgos en la medida que pierde esa forma de operar, que es en este nuevo modelo organizacional, que además lo hace a propósito, se supone un poco, para debilitar la fuerza de trabajo frente al capital, es decir, para debilitar la capacidad de negociación y presión. ¿Mm? Entonces, la idea, digamos, del trabajo como espacio de participación política, de empoderamiento, de reconocimiento, de retribución creciente, etcétera, ¿ya? Son ideas que se debilitan mucho en un nuevo modelo organizacional del trabajo, que nos va moviendo de un lugar a otro, que nos va cambiando de funciones, que nos puede despedir con mucha más facilidad, ¿ya? Que nos hace bastante, que nos debilita en términos de negociación colectiva, porque ya los sindicatos no operan por grandes rubros, sino por empresas, que además son movibles todo el tiempo, ¿ya? Y, y por lo tanto, esas funciones que humanizarían el trabajo en la medida que empoderan socialmente al trabajador, ¿ya? Quedan también fragilizadas cuando el trabajo se somete a este nuevo modelo organizacional, al cual un modelo organizacional que además se ve muy reforzado por las tecnologías digitales, que hacen muy fácil como despersonalizar el trabajo y sustituir gran parte de la interacción ya por funciones digitales. Y, y lo otro, ya, el otro elemento es que en la sociedad compleja del capitalismo tardío, en la sociedad actual, ¿ya? Pensando sobre todo desde los años, no sé, 60 en adelante del siglo pasado, y cada vez más, hay otro espacio de socialización que compite con el trabajo, en términos, digamos, de lo masificado, ¿ya? O sea, siempre hubo uno, ¿ya? Que al principio era de los privilegiados, pero que ahora es totalmente masivo y hace mucho que es totalmente masivo, que es la educación, ¿ya? Lo que pasa es que la educación tiene un final etario, ¿ya? O sea, siempre pensamos como, cuando pensamos en el humanismo, pensamos como en modelos adultos, entre comillas, ¿ya? Pero la educación significa
que a partir de los 2 años, de los 3 años, de los 4 años, según si hay acceso a la preescolar o no, en fin, ¿ya? Y cada vez más, por más años, porque es cada vez mayor la tasa, o sea, la cantidad de años de escolaridad de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes, o sea, cada vez, por un lapso cada vez mayor a lo largo del ciclo vital, ¿sí? Hoy día entran a los 2 años al preescolar y un porcentaje importante, por lo menos en Chile, en un país como Chile, termina saliendo a los 25, digamos, a los 23 de la educación terciaria, o sea, hay 20 años ahí, además absolutamente decisivo, formativo, etcétera, donde hay un campo muy claro de socialización ampliada que no es el mundo del trabajo, ¿ya? Que es el mundo educacional, formativo, donde la persona, el ser humano, sale de su espacio de socialización restringida, que es la familia, para incorporarse a un espacio de socialización ampliada. Está bien, más jerárquico, todo lo que uno quiera, ¿ya? Pero donde hay mecanismos de reconocimiento, hay mecanismos de retribución, ¿ya? Hay interacción ampliada con otros, etcétera, ¿ya? O sea, eso está claro. Pero el otro que se incorpora quizás con más fuerza, y yo creo que le tuerce la mano al trabajo hoy día, es el de la comunicación. Primero que nada porque con la comunicación, sobre todo a partir primero con los medios de comunicación tradicionales a distancia, como la radio y la televisión, y después sobre todo ya con los medios digitales y sobre todo con los medios digitales desde cualquier lado, hay una posibilidad de socialización ampliada infinita con un repertorio de interlocutores que uno puede decir con cuántos, ¿ya? Y no solamente ser un receptor de mensajes como cuando uno veía la tele, que eran otros los que emitían mensajes, sino también como emisor de mensajes, como es en el caso de la comunicación de ida y vuelta en los medios digitales, ¿ya? O en las plataformas por lo menos. La fuente principal probablemente en términos de horas, de intensidad, de diversificación, de multifunciones y todo, ya en términos de socialización ampliada, es más la comunicación que el trabajo. La comunicación en este sentido, en el sentido de la comunicación con los recursos tecnológicos que hoy día existen, ¿ya? Para que incluso dentro de un espacio físico de socialización restringida como es tu propio dormitorio, donde no hay otra persona que tú, ¿ya? Estás al mismo tiempo socializando, ¿ya? Con mecanismos de reconocimiento, con intercomunicación significativa, con mensajes tuyos que pueden llegar a un montón de gente, con la posibilidad además de recoger feedback de muchos otros, etcétera, ¿ya? Eh, y uno diría, bueno, ¿ya? Sí, claro, tradicionalmente el trabajo cumplía sin duda una función de manera bastante más exclusiva o excluyente en estos términos. La política podía ser otro tanto, pero la política estaba bastante ligada a los conflictos del mundo del trabajo durante mucho tiempo. Hoy día claramente se incorpora el mundo de la comunicación, o sea, no, es muy difícil como negarlo, ¿ya? Como espacio de intercambio simbólico, es decir, de mensajes, de íconos, de imágenes, de todo, digamos, ¿ya? Por medio del cual devengo social, devengo un ser social, ¿no? Que es lo propio también del humanismo contemporáneo, es como potenciar las posibilidades, ¿ya? De interacción y además de interacción, entre comillas, yo no sé si llamarlo en igualdad de condiciones, ¿ya? Pero donde todos somos emisores y receptores potenciales, ¿ya? Em, Después va a venir toda la crítica de la alienación en la comunicación. Y entonces va a haber todo un signo de interrogación sobre la alienación en el consumo simbólico, ¿ya? Ya en los años 50 del siglo pasado, un texto clásico de Theodor Adorno, que es de la escuela crítica, de la teoría crítica, ¿ya?
que es la crítica de las industrias culturales, en que empieza a hablar de cómo las industrias culturales, es decir, cómo la cultura convertida en industria, cuando queda envasada en la televisión, cuando queda envasada en la radio, ¿ya? Pierde lo que la cultura tenía como muy, o sea, se convierte más en un producto industrial, ¿ya? Que en un contenido significativo. ¿Mm? Es decir, en algo para el consumo de masas. ¿Ya? Y ahí entonces decimos, bueno, pero la comunicación en ese sentido humaniza o deshumaniza. ¿Ya? Cuando la comunicación hace a través de las industrias culturales que los contenidos básicamente no valgan tanto por su valor, no valgan tanto por lo que son en sí mismos, ¿ya? Sino por la cantidad de audiencia que generan, ¿ya? Por los mercados que conquistan. Uno diría, uy, ahí hay un problema de alienación, ¿ya? Ahí algo está pasando. Y bueno, y ni hablar, no sé si ustedes vieron el dilema de las redes sociales, ¿ya? La película esa, eh, en la cual nos muestran cómo hoy día, en lo que se llama la economía de la atención, las plataformas como Facebook, como Instagram, o como las otras a través de los algoritmos, sumados al Big Data, etcétera, etcétera, tienen un poder de manipulación sobre los sujetos. ¿Ya? La red social. La red social, claro. Creo que en inglés es The Social Dilemma, me parece, sí. Eh, An eh, Ugly Truth. claro. An Ugly Truth es el libro. An Ugly Truth. Ahí está Rodrigo. Sí, gracias. Es la fea verdad. Cómo logran la dopamina con el botón like. Claro, sí, exacto. Es un chispazo, por eso se quedan pegados eternamente en el teléfono o la pantalla. Claro. El otro día estaba dando una clase. Con esto termino, ¿no? Para que tengamos un espacio de conversación. Estaba dando una clase en la universidad y estábamos hablando de esto. Cuento aparte, pero no importa, para alivianar un poco tan, tanto contenido. Entonces yo decía, la gente comentaba qué es lo que más le aparecía en Instagram, que obviamente tiene que ver con el algoritmo, es decir, porque alguna vez a través del Big Data nos han pillado, ya sea dentro de la computadora o paseándonos con el celular y detenido frente a una vitrina, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y el algoritmo empieza a funcionar y nos empieza a tirar, a dar de comer la comida que nos gusta, ¿no? Entonces nos levantamos en la mañana y los que se levantan y agarran Facebook o Instagram y miran y dicen, hoy ya me están saliendo. Entonces yo les explicaba que yo me levantaba en la mañana eh, y me salía siempre gente outdoors, ya gente en unos paisajes preciosos, caminando en la naturaleza, subiendo montañas, diciendo aquí estoy en este lugar increíble y qué sé yo, y que a mí terminaba activando en mí una cierta envidia, ya como diciendo, y yo aquí me estoy levantando en Santiago en invierno, mientras este otro está caminando por la montaña en el paraíso y qué sé yo, y yo debiera estar allá también, ya. Entonces le decía a mis alumnos, el algoritmo, para engancharme, me está devolviendo esos paisajes que me gustan. Entonces un alumno me dijo, sí, pero también a lo mejor el algoritmo descubrió que usted es envidioso. Me dijo, entonces le está poniendo cosas que le despiertan envidia. ¿Ya? Lo cual me causó mucha gracia, por supuesto, porque, claro, parece que son los sentimientos feos los que nos hacen más adictivos,